5. La rusofobia antes y ahora. Rusia es una adivinanza. Envuelta en un misterio. Dentro de un enigma. W. Churchill. La frase de Churchill resume bien la perplejidad que la Europa occidental ha sentido y siente con respecto a Rusia. En líneas generales, la opinión común es que los rusos son como unos europeos a medio cocer o simplemente unos bárbaros que a simple vista no lo parecen porque se han dado un barniz de civilización, lo que nos lleva a otra frase famosa que pone de manifiesto lo que bulle en el subconsciente del occidente como Ilefot, escarba en un español y encontrarás un sarraceno, dentro de un ruso, y encontrarás un tártaro. Lo dijo Gertrude Stein, 1874-1946, escritora estadounidense y adelantada del movimiento gay. El periodista ruso afincado en París Piotr Romanov reconoce que con la desaparición de la URSS nada ha cambiado en la rusofobia tradicional. Considera que el problema está ancré dans le cerveau de Occidentaux, anclado en el cerebro de los occidentales, tan profundamente que poco puede hacerse para erradicarlo. 80. Pero, como sucede con la leyenda negra, este prejuicio racista no ha llegado a la mente occidental por casualidad ni se ha generado espontáneamente. Romanov escribe en francés y para un público francés. Cuando dice los occidentales, piensa en Francia principalmente, y quizá también en Gran Bretaña y Alemania. Seguramente desconoce que hay países europeos donde la rusofobia es muy débil, como España. 40 años predicando contra la URSS no han servido de mucho. En realidad, la propaganda franquista no iba contra Rusia y los rusos, sino contra el comunismo. Antes de la guerra civil no había ni juicios ni prejuicios contra Rusia en España, y los que había, no sobrepasaban el nivel de los habituales clichés nacionales. Los contactos habían sido muy escasos y no habían generado apenas textos. En consecuencia, para estudiar la rusofobia desde el punto de vista de las propagandas antiimperiales hay que situarse en un país occidental donde esta propaganda haya tenido pleno vigor, antes de la Revolución Soviética y después. La etapa comunista es la que menos nos interesa en la evolución de la rusofobia, porque comunismo y anticomunismo vivían enzarzados en una guerra constante de propaganda que tiende a desenfocar el fenómeno que aquí queremos estudiar. Para analizar la rusofobia aisladamente hay que ir al periodo anterior y posterior a la URSS, y se verá que existe una continuidad que rebasa por completo las ideologías al uso. La imperiofobia es un fenómeno supraideológico cuyo anclaje es mucho más profundo que cualquier credo liberal, socialdemócrata o comunista. España y Rusia. Hasta la Revolución de 1917 hay poco sobre Rusia en España. Es destacable que en las relaciones bilaterales los rusos habían sido mucho más activos y habían llevado la iniciativa casi siempre. Así, en tiempos de la regencia de Mariana de Austria, Fedor II envió a Madrid al diplomático más influyente de su tiempo, Pedro Ivanovich Potemkin, con un séquito de unas 20 personas entre traductores, secretarios y expertos en distintas áreas. Esto sucedía en 1681. De aquella espectacular embajada, que dejó a la corte española estupefacta, se conserva en el Museo del Prado un retrato de Potemkin, obra de Carreño, el pintor de cámara, 1. Mucho después, en tiempos de Carlos III, cuando los españoles se tropezaron con los rusos en Alaska, la monarquía comprendió que Rusia podía ser un amigo, o un enemigo, formidable y se pensó que esta era una relación que convenía cultivar. Nada menos que Jovellanos fue designado para ir a Moscú en calidad de embajador plenipotenciario a fin de establecer un acuerdo de largo alcance con los rusos. Este proyecto se frustró por la muerte del rey, 81. Las primeras publicaciones en las que Rusia aparece como tema en España son las cartas desde Rusia escritas por Juan Valera en 1857, durante su etapa como diplomático en Moscú. Habrá que esperar 30 años hasta que Emilia Pardo Bazán empiece a escribir sobre Rusia y a difundir las obras de Tolstoy y Dostoyevsky, que ella conoció a partir de traducciones francesas, 82. El primer texto largo dedicado a la Rusia contemporánea que se edita en España fue la obra de Julián Juderías, que ya tratamos en un capítulo anterior, 83. Hay que mencionar también a Sofía Casanova, 1862-1958, periodista y escritora gallega que vivió gran parte de su vida en Polonia. La imagen que transmiten estos autores no se sale de los clichés del exotismo y el atraso asiático que eran comunes en la opinión pública europea. Se trataba del tópico de la Rusia misteriosa y extraña, un pueblo pseudoasiático y un fanatismo doblado de una capacidad de sufrimiento inimaginables para el observador occidental. En parte, era una suerte de espejo invertido de los tópicos que esa misma esfera pública europea también abrigaba acerca de la península ibérica. Y constituía asimismo una variante de la visión neorromántica, doblada de prejuicio y fascinación por lo exótico que se convirtió en ingrediente fundamental de la visión de Europa del Este a partir de varios clichés forjados por los ilustrados franceses del siglo XVIII, 84. Solo Julián Juderías, a sus 25 años, se deja asombrar por lo que ve durante su etapa como traductor diplomático en Odessa e intenta abrirse camino a través de sus propios prejuicios para comprender. Todas las ideas sobre Rusia cambian con la Revolución de 1917. En los años 20, viajeros y visitantes transmiten una imagen completamente opuesta a la tradicional. Rusia ya no es un pueblo atrasado y bárbaro, es la tierra prometida, la tierra del porvenir.
Se ha convertido en la patria del proletariado, una aurora de resurrección frente a la explotación y la pobreza. En líneas generales, la izquierda europea contempla críticamente el duro proceso de construcción de esta idealizada sociedad sin clases. Desde George B. Shaw a García Márquez, intelectuales y pueblo tuvieron fe en el mito soviético y confiaron en su capacidad para redimir el género humano. No nos detendremos aquí. Durante 70 años, al menos, ha sido imposible mirar a Rusia sin las gafas de alguna ideología. Hubo traducciones ocasionales al español de autores rusos como Pushkin, Andreyev, Tolstoy, Dostoyevsky y Gorky en revistas españolas desde mediados del siglo XIX, pero la mayor parte de la literatura rusa se tradujo al español en los años 20 a partir de versiones francesas. Las únicas traducciones directas al español las hicieron Julián Juderías y el ruso exiliado George Portnov, 85. La escasez de traducciones se explica porque en España apenas si hay presencia de exiliados rusos, una figura habitual en el París o el Berlín de la Belle Époque. Al estallar la guerra civil, la visión sobre Rusia se polariza. Para unos, Rusia es el enemigo nacional y el anticristo, y para otros, el paraíso de la libertad y la justicia social, 86. Y así ha sido hasta la desaparición del Estado comunista. Desde entonces hasta ahora los rusos se han convertido en una imagen habitual en España, al menos en las grandes capitales y sobre todo en el sur. Hay tantos que los autobuses de la Costa del Sol anuncian sus productos en inglés y ruso, y en 2012 se abrió una televisión rusa en Marbella. El nacimiento de la rusofobia, la Francia ilustrada. La literatura crítica al uso considera que la rusofobia nació en Gran Bretaña durante la Guerra de Crimea, o en varios países occidentales a la vez durante este tiempo y a causa de este conflicto, pero en realidad surgió al menos un siglo antes, durante una etapa que ha producido prejuicios y fobias como pocas en la historia de Occidente, la Ilustración, y en concreto la Ilustración francesa. Es en este momento cuando se acuñan los tópicos de la leyenda negra rusa, que luego se repetirán ad nauseam durante la Guerra de Crimea y hasta ahora, sin desfallecer. La propaganda de guerra no inventa nada nuevo sino que se apoya en lo ya creado por los ilustrados. Estudiemos un poco este proceso y sus causas. ¿Por qué surge la rusofobia en la Francia ilustrada? La Europa occidental se entera de que Rusia existe cuando Pedro I, llamado el Grande, 1672-1725, realiza su viaje extraordinario en 1697. El zar recorre varios países, pero no Francia, porque, aparte de aprender los inventos de Occidente, que es lo que a todos nos han enseñado, lo que el zar busca primordialmente son aliados cristianos para luchar contra los turcos, y Francia es en este momento el mejor aliado del Imperio Otomano. Políticamente el viaje de Pedro, rodeado de mitos y fantásticas historias, será infructuoso. Las naciones europeas están enzarzadas en este momento en una de esas trifulcas colectivas que necesitan un par de veces por siglo aproximadamente. La que en este momento se ventila afecta a España de modo especial, puesto que se trata de la guerra de sucesión, tras la muerte de Carlos II. El bocado era sumamente apetecible y todas las partes estaban convencidas de que algo sustancioso iban a conseguir, de manera que la alianza que Pedro venía a proponer no resultó atractiva para nadie. Sin embargo, Francia se interesó por Rusia de manera muy especial casi de inmediato. Resumiremos con brevedad la situación histórica en Francia que hace comprensible la reacción ilustrada francesa con respecto a Rusia, pero también con respecto a España y Estados Unidos. A lo largo del siglo XVIII surgieron una serie de conflictos coloniales entre Gran Bretaña y Francia que acabaron con la destrucción de casi todo el imperio colonial francés en una serie de guerras sucesivas. La pérdida más dolorosa se produce con la Guerra de los 7 Años, 1756-1763. Esta guerra, con dos frentes abiertos, uno en Europa y otro en América, fue muy dura para Francia. Era además el cuarto enfrentamiento colonial entre los dos países, con un balance muy adverso. Francia se ve obligada a retirarse de la que había sido la perla de la aventura colonial americana, la Vice-Royauté de Nouvelle France, con nombre y diseño que copiaba, al menos en apariencia, los virreinatos españoles. Con el Tratado de París en 1763, Francia perdió todas sus posesiones coloniales continentales. La historia del virreinato de la Nueva Francia fue breve. Antes del Tratado de Utrecht en 1713, en el momento de su mayor extensión, la Nueva Francia se extendía, al menos en el mapa, desde Terranova al lago Superior y desde la bahía de Hudson hasta el Golfo de México. El progreso era lento y la población, escasa. El censo de 1666 da una población total de 3.215 habitantes, 87. Resulta evidente que había más habitantes en estas tierras, pero los franceses solo consideran población a los nacidos en Francia o hijos de padres franceses, y se desentienden por completo de la población indígena, lo que les impide progresar en aquellas tierras. Su actitud, como la anglosajona, contrasta poderosamente con la de los españoles, que desde el principio incluyen en sus censos a los indígenas. La pérdida de Nueva Francia provocó una frustración muy honda, que precisamente por serlo, rara vez se manifiesta de manera abierta, pero que está en el origen de muchas actitudes de las élites ilustradas francesas. Es posible leer libros y periódicos de los años 60 y 70 en Francia sin tropezar con una sola mención a la humillante pérdida de Nueva Francia.
Se diría que para la Ilustración francesa esto no ha sucedido. Pero está ahí e influye, y mucho. En realidad es una sombra que se proyecta por doquier. Recordemos que fue en Francia donde alcanzó su mayor apogeo la teoría de la degeneración americana de la que ya hemos hablado. ¿Quién quiere un imperio en América si cuanto allí está es fruto de la degeneración o está inevitablemente destinado a degenerar? Igualmente se buscará como ejemplo de todo aquello que se considera anticuado y despreciable al gran imperio americano de entonces, España. Esta actitud es semejante a la de la zorra con las uvas inalcanzables y demuestra una inteligencia práctica extraordinaria y admirable en las élites francesas. El menosprecio para con los imperios coetáneos o nacientes, que son bárbaros, atrasados, degenerados y casi dignos de compasión, no afecta solo a España y a Estados Unidos. El amor, odio por Rusia forma parte de ello. Antes del Tratado de París, Rusia es para la Ilustración francesa un ejemplo digno de imitación, después, una realidad histórica condenada al fracaso. Hay autores que hablan de un auténtico mito ruso en el siglo XVIII francés. Es un fenómeno exclusivamente francés que no se da en otros países. Hacia 1700 el zar Pedro había sido visto como un ser grotesco y bárbaro salido de los confines de Asia, pero a mediados de siglo la opinión va cambiando y se le considera el genial creador de un gran imperio, el cual no habría sido posible, se piensa en Francia, sin la ayuda de Francia y de la Ilustración francesa. La paradoja es irritante. ¿Cómo es posible que las artes francesas, el talento francés, la cultura francesa en manos de unos semibárbaros hayan alumbrado un imperio de proporciones épicas y no hayan podido engendrar nada semejante para Francia? Realmente la opinión pública francesa está convencida de que todo cuanto sucede en Rusia y en Estados Unidos es obra de sus ilustrados. Alexis de Tocqueville, inusualmente dotado de sentido de la autocrítica, nos cuenta que el francés medio cree de verdad que los estadounidenses no hacen más que seguir las indicaciones de los ilustrados franceses para regir su país. Tocqueville explica que los franceses llevaban décadas viviendo en la ciudad ideal construida por sus escritores, hasta el extremo de creer que los americanos se limitaban a ejecutar lo concebido por ellos. 88. La desproporción gigantesca entre la verdadera situación económica y social de Francia y la imagen que los ilustrados franceses consiguen crear y proyectar de su país, interna y externamente, es un fenómeno colectivo fascinante y poco estudiado. Sí, como Arnoldson escribió, la leyenda negra de España es la mayor alucinación colectiva de Occidente, la leyenda ilustrada de Francia es la segunda. Viene a ser como la leyenda negra, pero al revés. Es evidente que se parte del supuesto de que la ilustración es un producto genuinamente francés que ha sido exportado e imitado por doquier. Como mínimo se entiende que la Ilustración ha encontrado en Francia su más perfecta manifestación. Esta es una idea popularmente asumida en Francia de manera rotunda, pero también en los otros países europeos. Cuando se piensa en la Ilustración, se proyecta una imagen francesa. Esta construcción mental que se considera una realidad incuestionable es un producto cultural creado y vendido por los propios ilustrados franceses en una operación de marketing intelectual que debería hacer palidecer de envidia a las más modernas compañías publicitarias. Quizá está de más señalarlo, pero conviene apuntar que la Ilustración en modo alguno fue un movimiento francés, ni siquiera en su origen, sino paneuropeo, y que revistió en cada lugar formas peculiares y muy variadas. Lord Tolary estudia este Parti Russe, cuyo principal propósito es proponer a los franceses un modelo de reformas: laicismo, impulso técnico, reorganización escolar, reformas administrativas y judiciales, sobre el modelo de los cambios que se habían llevado a cabo en Rusia, tal y como los ilustrados franceses entienden estos cambios, los cuales habían convertido aquellas tierras bárbaras en un formidable imperio. 89. Pedro se transforma en la literatura francesa del momento en un nuevo Alejandro, a la vez conquistador y civilizador. Antes de él, solo hay tinieblas, después, brillan las luces de la Ilustración en Rusia, por benéfico efecto de los ilustrados franceses. Esta es la imagen que ofrece Fontenelle en su Éloge de Pierre Legrand y también en su Histoire de Charles XII, donde ofrece un retrato de Pedro que agrandará y mejorará en Histoire de Russie. Igualmente Catalina la Grande es presentada como el prototipo de déspota ilustrada y como la creadora de un gran imperio, modelo. No hace falta ir muy lejos para saber de dónde viene este interés francés por el mundo ruso. Si la bárbara Rusia había podido recorrer semejante camino, ¿qué no haría la civilizada Francia, una vez gobernada según la razón, por un déspota bienhechor? 90. Los ilustrados franceses, buscando un camino hacia la primera división de la historia, encuentran por todas partes milagros para imitar, le miras russe, le miras anglais, le miras prussien, sin darse cuenta plenamente de que ellos están fabricando el milagro francés. En este sinvivir con Rusia que proyecta el deseo de un imperio que Francia nunca ha podido materializar, participa Voltaire a manos llenas. 91. Cuando Catalina lo invitó en 1765, Voltaire respondió con mucha gracia que él era más viejo que la ciudad en que ella reinaba, se refiere a San Petersburgo, y que si fuera más joven se haría ruso. Le fascina, como a otros ilustrados, el misterio grandioso que entraña la construcción de un imperio. El misterio y, naturalmente, el poder. Siempre el poder. Desde los años 30 va y viene a este asunto. 92. Sin embargo, no comprende que el tipo de hombre que él es no sirve para ese menester.
Hay que estar dispuesto a salir de los salones, de los encajes y las pelucas para afrontar una empresa de esa envergadura. Francia tuvo muchos y notables ilustrados, pero no tuvo imperio, porque puso su admiración en un modelo de hombre que es poco partidario de dormir al raso. Ni con un esfuerzo desatado de la imaginación es posible imaginar a Voltaire o a Diderot llevando las vidas de un Jiménez de Quesada o un Vladimir Arseniev, 93. El mito de la metamorfose rusa fascina a los profetas del despotismo ilustrado. Es famosa la polémica que enfrentó a Diderot, Rousseau, Voltaire y otros ilustrados a propósito de Rusia y del concepto de civilización. Sin el trastorno de la Guerra de los 7 Años y la pérdida de Nueva Francia no se entiende esta preocupación por el imperio nuevo de Rusia, por cómo se hace un imperio a partir de la nada, de la barbarie, de los bosques salvajes. Señala Núñez Seixas que la zona oriental del continente servía de contrapunto al concepto de civilización al que aspiraban los ilustrados y que consideraban propio de la Europa occidental, pero también se construyeron entonces una serie de tópicos acerca del atraso y de las características étnicas de los pueblos del imperio zarista, 94. Ciertamente este es el momento en que una élite fuertemente vinculada a un poder local sin posibilidad de expansión acuña los tópicos antirrusos en Francia, porque esto no sucede en toda la Ilustración, es decir, en todos los países de Europa. No lo vemos en España, ni en Portugal, ni en Holanda ni en Gran Bretaña, que generará propaganda antirrusa unas décadas después, pero no en este momento todavía. Naturalmente hay ilustrados no franceses que se interesan por Rusia, como el italiano Francesco Algarotti, autor también de unas cartas desde Rusia, que viajó allí, y el portugués Antonio Nunes Ribeiro Sánchez, pero Rusia no constituye tema central en la ilustración de ningún país, excepto Francia. El invento de la civilización. Y ahora, para orientarnos un poco mejor en el mecanismo de los prejuicios y en su capacidad para crear un mundo a partir del lenguaje, debemos detenernos, como ya hicimos en el caso del término leyenda, en una palabra aparentemente inocente, civilization. Se trata de un neologismo que usa por primera vez Victor Riquetti, marqués de Mirabeau y padre del famoso político, en su obra L'Ami de Homs ou Traité de la Population. Lo emplea 3 veces. En primer lugar para referirse a la religión que es indiscutiblemente el primer y más útil freno de la humanidad, es la primera instancia de la civilización, 95. En las otras 2 ocasiones, el neologismo es usado en contraposición a barbarie, en la parte que Mirabeau dedica a la política colonial europea en América. En este momento, anterior a la gran pérdida colonial de Nueva Francia, Mirabeau piensa lo que otros muchos ilustrados franceses, a saber, que hay que civilizar a los salvajes de las colonias. América no está destinada todavía a la degeneración. El término civilización se populariza en Europa en la década de los 70 del siglo XVIII vinculado a Rusia. El primer diccionario que lo recoge es el de Trebout en 1771. Responsable en gran medida del éxito del neologismo fue Diderot, que lo usó para titular una obra suya, sobre Rusia naturalmente. En 1772, cuando se concluye la enciclopedia, Diderot se encuentra sin trabajo y acepta la oferta de Catalina II de Rusia. Tiene casi 60 años y pocos recursos. No podía dudar de la buena fe de la emperatriz, que ya antes le había ayudado sin conocerlo, cuando el filósofo tuvo que poner a la venta su biblioteca para dar una buena dote a su hija. Catalina se enteró de este apuro a través de Madame Joffrin y mandó comprar la biblioteca del escritor, y así Diderot pudo conservar sus libros. Diderot mostró siempre gran consideración hacia su benefactora, con la que dicen que tuvo una estrecha relación, pero este afecto no se extendió a Rusia. Unos meses antes de marchar a Rusia, Diderot había escrito en suplemento del viaje de Bougainville a propósito de la actitud que debe adoptar el hombre ilustrado ante una cultura distinta de la suya: imitemos al buen capellán, monje en Francia, salvaje en Tahití. Hay que tomar los hábitos del lugar que se visita y conservar los propios, 96, pero puesto en la misma tesitura no fue capaz, no ya de empatar con los salvajes, sino con los rusos, tan cristianos como él. Sobre este imperio escribió páginas muy severas en Sur la Civilisation de la Russie. Aquí se opone al punto de vista defendido por Voltaire, que piensa que es posible hacer florecer las artes y las ciencias en Rusia. Civilización y Rusia le parecen a Diderot 2 conceptos difícilmente compatibles. Aunque considera acertado el proyecto de Catalina de arrancar a su pueblo de las garras de la barbarie para llevarlo a la civilización, a través de una serie escalonada de reformas, entiende que finalmente la civilización es el resultado de una evolución lenta que tiene que pasar por una serie de etapas necesariamente. Este proceso se ha verificado solo en la Europa occidental y halla su más perfecta manifestación en Francia. Cualquier intento de acelerarlo o provocarlo de manera artificial está condenado al fracaso. La modestia brilla por su ausencia. Sobre este particular los ilustrados no mostraron ningún pudor. Este inmoderado orgullo intelectual no es una característica exclusiva de esta etapa, pero sí puede afirmarse que esta es una de las épocas de mayor autocomplacencia intelectual de nuestra civilización y fuente de los mayores ridículos. Voltaire no se recata. En su ensayo sobre las costumbres presenta la riqueza y la sabiduría de Europa como un todo, desde San Petersburgo a Madrid, pero declara que hay una genialidad especial en el carácter de nuestra parte de Europa.
Baudo afirma sin pudor, toute l'Europe sait que la Sarine a voulu confier le depot les plus précieux, la cursiva es mia, pour elle, l'éducation de son fils a notre célebre d'Alembert y que la comble de bienfaits quelques, uns de nos écrivains les plus renommés, 97. ¿Es posible o no civilizar a Rusia? Naturalmente, se parte del supuesto de que estos cristianos no son civilizados. Sobre este particular hay perfecta coincidencia, es decir, ni Voltaire ni Diderot tienen la menor duda de que los rusos están sin civilizar. Lo que se discute es si es posible civilizarlos o no, o mejor dicho, si nosotros, que somos la quinta esencia de la civilización, podemos civilizarlos. Insistimos en que esta obsesión con Rusia es exclusivamente francesa. No se da en otros países. Eso no quita para que Rusia interese ahora a todos los que han participado en la Guerra de los 7 años, pero no de este modo. Esta idea fija con los imperios forma parte solo de la Ilustración francesa y afecta a todos los imperios. Si son nuevos, Rusia, están sin civilizar. Si son viejos, España, están corrompidos, degradados y atrasados. Si están germinando, Estados Unidos, van a degenerar rápidamente. El caso de Estados Unidos ya lo hemos tratado y de España nos ocuparemos en la parte 2. Jean-Louis Goyi habla de un auténtico débat sur la civilisation de la Russie tel qu'il se développe en France vers le milieu des années 60. Recuérdese que el Tratado de París es de 1763. El neologismo civilization es con frecuencia usado por Baudo en un artículo titulado Du monde politique, el cual trata naturalmente de Rusia, y este será uno de los principales motivos de su difusión. El empleo del término que hacen Diderot y Baudo, a propósito de Rusia en ambos casos, convertirá esta palabra en uno de los conceptos fundamentales de la Ilustración y pronto será importada a otras lenguas. El artículo de Baudo fue leído por Voltaire e influyó de manera sustancial en el fragmento que se conoce como Sur la Russie, 1772, después desarrollado en Memoirs pour Catherine II. Por lo tanto, la palabra civilization se populariza en Francia vinculada a la barbarie rusa y por oposición a ella. La civilización es lo que le falta a Rusia. Cuando las obras que se valen de este neologismo de tanto éxito se expandan por Europa, bien directamente, bien por medio de traducciones, llevarán consigo la imagen de su contrapunto, la Rusia bárbara y salvaje. Y Rusia será para siempre un lugar en el que la civilización no acaba de asentarse. El miedo y la profecía. En una conversación habida en 1768 entre el barón de Zantier y Diderot, el barón expresó su convencimiento de que los rusos, una vez organizados y con mayor población, se lanzarían a conquistar territorios más cálidos. A esto respondió Diderot, ne craignez rien, la population russe en peut jamais gagner une telle importance. Le climat y est trop rude. Y el faut toujours si avoir de forêts immenses, le bois en puscavec un enter extreme, 98. Este argumento lo repetirá Diderot en su Histoire de Indes, en Sur la civilisation de la Russie y en una adición a la tercera edición de la obra de Raynal. El argumento de Diderot es sencillo. Hay una relación directa entre la inmensidad de los bosques y el subdesarrollo demográfico. Ahora bien, es para los rusos imposible abatir bosques para dar espacio a las personas, puesto que necesitan la madera para sobrevivir en un clima tan frío. Sin bosques, no hay madera, y sin madera no hay fuego ni calor en invierno. En coupant les forêts, on exposerait les hommes au froid. Telle est donc la situation bloque où se trouve la Russie. Este mismo argumento para explicar la imposibilidad de Rusia para alcanzar un gran desarrollo demográfico y convertirse en una potencia peligrosa, lo había empleado ya el abate Baudo en un texto titulado Du monde politique y publicado en Éphémérides du citoyen, 6, 2, 1766. Du monde politique se publicó en 5 partes, todas ellas dedicadas a Rusia, que vieron la luz entre febrero y septiembre de 1766. El propósito del abate Baudo, director de este periódico ilustrado, es claro. Se trata de dar a conocer a sus lectores una visión general de las grandes potencias del momento, pero en realidad no habla más que de Rusia. De ella afirma que su intención es dar a conocer a sus lectores que es el imperio ruso par rapport aux brais y solides intérêts de la France, ce qu'elle peut esperer, ce qu'elle ne doit pas pretendre, ce qu'elle pourrait apprehender en certes circonstances, relativement à sa gloire y à son bonheur. Baudo está convencido de que no hay nada que temer, c'est un vaine terreur qui en doit point trouver place dans l'esprit d'un citoyen français, 99. Hay que mirar a Rusia para imitar sus logros, no para temerla. Tout concourt à nous faire envisager la nation russe, comme un objet d'émulation pour notre commerce y pour l'industrie nationale, non comme un objet de crainte pour la puissance du roi y pour la sûreté de la patrie. Son les lois immuables de la nature las que hacen imposible a esas regiones hiperbóreas alcanzar un desarrollo demográfico tal que resulten temibles de verdad. La prisión del hielo y la nieve es un obstacle invincible. La nature entre los ilustrados franceses viene siempre a demostrar aquello que se desea, en este caso, que ningún imperio en ciernes llegará a nada. Recordemos que también las leyes de la nature hacían imposible el desarrollo de los cuadrúpedos en el Nuevo Mundo, y determinaban la degeneración inevitable de la vida en América, argumento que desesperó a Jefferson y al coronel Azara.
Al miedo más o menos difuso que se tiene a Rusia contribuirá grandemente Rousseau en un pasaje muy conocido de Du Contrat social que aumentará, si cabe, la confusión ya existente en el imaginario europeo. L'Empire de Russie voudra subjuguer l'Europe et sera subjugué lui, même. Les tartares, ses sujets ou ses voisins deviendront ses maîtres et les notres, cette révolution me paroit infaillible. El suizo se opone violentamente a las ideas de Voltaire sobre Rusia y sobre Pedro I, el cual, según Rousseau, se equivocó completamente al proponer cambios que su pueblo no estaba ni estará preparado para asumir. Lo que el zar tendría que haber hecho era, más que civilizarlos, les aguerrir contra elemenas de invasiones tartares 100. Rusia aparece por doquier en los textos ilustrados, no solo en los específicamente dedicados a ella sino en muchos otros de diversa temática. Muchas entradas de la enciclopedia remiten a la obsesión francesa por Rusia como Tartar, vicisitudes, Empire, etc. El estado de ánimo con respecto a Rusia, miedo y un poquito de envidia simplemente, de la ilustración lo muestra bien a las claras el artículo que le dedica la enciclopedia. Así, en De la Félicité publique, el caballero Chastellux se opone a las profecías que auguran una invasión de las hordas del norte, soyons tranquilles sur les Russes. Faibles et pobres dans leur grandeur, ils songeront à se policeret lorsqu'ils y auron réussi, ils se diviseront et leur empire se partagera. La idea de que el imperio ruso está destinado a desmembrarse de manera más o menos inmediata era de Diderot, 101. La repite la última parte del artículo de la enciclopedia. Los ingresos del soberano de Rusia se obtienen de la capitación, de ciertos monopolios, de las aduanas, actividades deportivas, peajes y dominios de la corona. Sin embargo, no superan los 13 millones de rublos. Con estos ingresos, Rusia puede hacer la guerra a los turcos, pero no podría sin préstamos hacerla en Europa. Sus fondos son insuficientes. El autor es Haucourt y acude aquí a otro argumento para calmar los miedos generales, el cual será también muy usado: Rusia no se expandirá hacia Occidente porque no puede costear una guerra en Europa. 102. La actividad profética de los ilustrados franceses frente al imperio temido, envidiado y odiado no se aparta en general del patrón de las leyendas negras. El imperio molesto no prosperará, es más, está destinado a sucumbir de manera más o menos inmediata. Como señala Madariaga, la polémica de Rousseau y Voltaire tuvo una resonancia enorme en Europa y polarizó el debate sobre Rusia en los años 60 y después. 103. Estas discusiones de los ilustrados franceses sobre la civilización, barbarie de Rusia influyeron en todos los ambientes intelectuales de Europa. 104, y crearon los prejuicios antirrusos que ya nunca abandonarían la Europa occidental. Rusia como imperio inconsciente. Baudo y Voltaire consideran a Pedro un auténtico Alejandro civilizador, frente a Rousseau y Diderot. Para los primeros, civilizar a Rusia era bueno, puesto que servirá de gran muralla frente a los tártaros y otros pueblos salvajes de Asia. La palabra tártaro la usan los ilustrados franceses sin tener muy claro lo que nombra. Es una noción confusa de barbarie nómada y asiática que evoca las invasiones de los unos y otras sufridas muchos siglos atrás por Europa. Naturalmente los ilustrados franceses, la mayor parte de los cuales ni visitó nunca Rusia ni hablaba ruso, no solo se permiten opinar con total libertad y fantasía sobre esa realidad enorme que era y es Rusia, la cual se les escapaba por completo, sino que además, en un tono condescendiente e irritantemente superior, se permiten dar consejos sobre cómo hay que gobernar el imperio ruso después de haber perdido el suyo. Esto lo harán también con España y con Estados Unidos. Todos participan de esta sabiduría para el gobierno de los imperios: Montesquieu, Voltaire, Diderot, Haucourt, Baudo, menos Rousseau, que prefiere adoptar el tono debate profético y se dedica a anunciar que la hora de las invasiones tártaras ha llegado. En el capítulo Roma y su leyenda negra ya señalamos que uno de los rasgos más característicos de las leyendas negras es la profusión de la actividad profética sobre el devenir del imperio que en cada momento suscite la inquietud de los poderes locales y sus élites adscritas. La actividad profética de la Ilustración es abundantísima y casi toda errónea. En 1764 se publica por primera vez Considération sur le gouvernement ancien et present de la France de Argenson. En la línea de los arbitristas españoles, Argenson analiza los males de Francia y ofrece remedios. He dicho en la línea de los arbitristas y corrijo. El tono es mucho menos dramático y más amable. A fin de cuentas, ¿qué problema grave tiene Francia? Solo ha perdido un imperio y está en bancarrota. Pelillos a la mar. Digamos que los arbitristas españoles ofrecen remedios para un enfermo gravísimo y casi en fase terminal que agoniza en medio de convulsiones, mientras que Argenson y sus colegas los ofrecen para un catarro que conviene que no empeore, pero nada serio en el fondo. A fin de cuentas, el punto de vista que se adopta frente a los problemas hace el problema. Las élites francesas no se rasgan las vestiduras en la plaza pública por grave que sea la situación, actitud que les honra. Lo sorprendente es que Argenson no solo se permite aconsejar cómo hay que gobernar Francia, sino que también explica cómo hay que gobernar Rusia. Los rusos son un imperio tan inconsciente como lo fue Roma o España. Opinar sobre Rusia y España es, en la segunda mitad del siglo XVIII, casi un deporte intelectual en Francia. Y así, Argenson afirma que la politique russe se trompe si el continúa a entreprendre de guerres d'ambition. Es fundamental inspirer de manieres polisset le bon goût. 105.
En lo tocante a etiqueta, el francés dieciochesco es inflexible, todo lo que se aparta de nuestros usos es, no ya una ordinariez, sino una barbaridad. A la tentación invencible de decir a los rusos cómo deben vivir y gobernarse sucumbieron casi todos los ilustrados franceses. En Histoire de Indes, Diderot se explaya sobre la política interior y exterior rusa. No solo les filósofes socorrerán a los rusos con sus consejos. Cualquier francés sirve igualmente para sacar al ruso de su indigencia mental. Jean-Baptiste Chappe d'Auteroche era astrónomo del Real Observatorio y miembro de la Real Academia de Ciencias cuando fue elegido para viajar a Siberia. A mediados del siglo XVIII se tiene ya una idea bastante exacta de cómo funciona el sistema solar, pero solo aproximadamente se intuye su tamaño. Si se podía calcular con precisión la distancia entre dos planetas, entonces, aplicando las leyes de Kepler sobre el movimiento planetario, se podrían saber todas las demás distancias. El tránsito de Venus, esto es, el paso de Venus entre la Tierra y el Sol, parecía una ocasión muy propicia. Venus se muestra como una pequeña mancha negra moviéndose por la superficie del Sol. Como los tránsitos de Venus no son demasiado frecuentes, el de 1761 se presentaba como una ocasión científica que no se podía dejar escapar, el anterior había sido en 1639. Europa estaba en este momento en una de sus guerras tribales cíclicas, la Guerra de los 7 años, pero las naciones decidieron que había que respetar el trabajo de los astrónomos y darles salvoconductos y protección para que pudieran viajar sin riesgo y hacer su trabajo. Se trataba de obtener tantas mediciones como fuera posible y en los lugares más distantes del planeta. El esfuerzo internacional para coordinar todas las mediciones fue enorme. Las guerras europeas siempre han tenido este aire de patio de vecinos que lo mismo se pelean por las cuerdas de tender que se prestan la escoba. Ahora toca matarse. Muy bien, pero que esto no impida conocer las distancias del sistema solar. Es cómico y genial al mismo tiempo. A Auteroche le tocó ir a Tobolsk, en Siberia. Un cordón de cosacos se ocupó de que no fuera molestado mientras hacía sus mediciones, porque los campesinos no acababan de entender cuáles eran los propósitos de aquel extranjero armado con extraños instrumentos. Auteroche no hablaba una palabra de ruso. La devoción de los cosacos y la ayuda de las autoridades rusas, sin embargo, no despertó en Monsieur Chappe d'Auteroche ni simpatía ni agradecimiento. El astrónomo permaneció en Rusia hasta 1763 y el resultado de esta aventura fue, como no, un libro de viajes, Voyage en Siberie fait en 1761. El texto no agradó precisamente a los rusos, y pronto circuló un breve anónimo titulado Antídote ou examen du mauvais livre superbement imprimé intitulé Voyage en Siberie. La autoría fue atribuida a Catalina la Grande, pero parece más probable que fuese el conde Andrei Petrovich Suvalov quien lo escribió. 106. El opúsculo apareció anónimamente en Ámsterdam en 1770 y Suvalov demuestra en él un sentido del humor admirable, una versión rusa de ese menosprecio alegre, de que hizo gala Jiménez de Quesada en el Antijobio y que los imperiales muestran en la época álgida de su labor. Suvalov viene a decir que quizá convenía dejar a los rusos gobernar su imperio a su manera, especialmente si las recomendaciones vienen de quienes no saben cómo hay que enfrentarse bajo cero a miles de kilómetros y administrarlos. Como buen imperio inconsciente, el ruso no sabe muy bien lo que está haciendo. El conde manifiesta su asombro ante todo lo que Messier Auteroche manifiesta conocer, y no acierta a entender cómo ha podido ver tanto viajando, par la poste, o sea, sin salir de las líneas de diligencia regular. Uno de los mayores asombros del conde, expresado con gran ironía, es la gran cantidad de enmiendas sobre determinación de alturas en los mapas de Rusia que hace Auteroche, tanto en lugares por los que ha pasado como en otros por los que no ha pasado. Y il a donc donné la position de selles qu'il a vu, plus out il a dit qu'il les a donné toutes, suffit, y il d'être académicien pour s'en faire croire. Efectivamente. La carta del conde es una sabrosa lectura, a ratos hilarante y muy recomendable para quien esté dispuesto a superar sus prejuicios. La idea de que Rusia no prosperará porque no es más que el resultado de una falsa civilización la encontramos por doquier en la Ilustración. Muchas veces la repite Auteroche y otros ilustrados de más fuste, como Diderot. Los rusos no tienen más que un barniz, una apariencia de seres civilizados, por debajo de la cual sigue latiendo el asiático salvaje. Es la idea central de otro inevitable libro de viajes, Rusia en 1839 de Astolphe de Custine, a quien Heinrich Heine llamó medio hombre de letras por su condición homosexual y por lo mediocre de su arte. Su primer libro de viajes trató sobre España, como era de esperar. A Balzac le gustó y lo animó a seguir progresando por el camino de las tierras salvajes. Las 1800 páginas de Custine constituyeron un éxito inmenso. Se hicieron un sinnúmero de ediciones pirata y reducidas del texto. En 1848 se habían vendido 200.000 ejemplares. Custine halaga constantemente el sentimiento de superioridad de sus lectores europeos con frases como tienen solo el barniz de civilización europea suficiente para ser salvajes astutos, pero no hombres ilustrados. Finalmente, al prepararse para regresar, concluye que se respira mejor fuera de Rusia. De Napoleón a Gran Bretaña y la Guerra de Crimea. En octubre de 1797, el general polaco Michał Sokołowski hizo llegar al directorio francés un documento con el título Aperçu sur la Russie.
Después fue popularmente conocido como Testamento de Pedro el Grande. En octubre de 1812, Charles Louis Le Sure, fundador de la revista La Noire Historique, publicó este texto, uno de los más influyentes en la historia de la leyenda negra rusa, con el título De Progrès de la Puissance Russe. El Testamento de Pedro el Grande ha gozado de una popularidad ininterrumpida y ha sido citado miles de veces y usado en distintas ocasiones históricas, aunque es poco o nada conocido por la opinión pública española. Napoleón procuró que fuera ampliamente difundido para probar que Europa está inevitablemente destinada a ser el botín de Rusia. 107. Absolutamente engañado sobre lo que era Rusia en realidad, Napoleón emprendió una desastrosa campaña militar que destrozó su ejército y su país. Es un camino que, cada cierto tiempo, recorren una o varias naciones de Occidente, llevadas por esa capacidad infinita para el autoengaño propia de los europeos. Acaba siempre de la misma forma. La presente crisis en Crimea, Ucrania nos va a dar ocasión para asistir en vivo y en directo a una de estas excursiones. El testamento volvió a circular a bombo y platillo durante la guerra de Crimea. Los ingleses hicieron del amplio uso. Napoleón III ordenó que fuese expuesto en todos los edificios públicos de París y de toda Francia, y para ello se imprimieron miles y miles de ejemplares. Se trata, resulta evidente, de la falsificación de un testamento atribuido a Pedro el Grande, 108, según el cual el fallecido zar traza el destino manifiesto de Rusia para las sucesivas generaciones. Este no es otro que apoderarse de Europa. Es este plan taumatúrgico lo que mueve ocultamente a Rusia, como los monita secreta de los jesuitas, los planes secretos de la Inquisición española en el siglo XVII o los protocolos de Sion. Tras las guerras napoleónicas, la propaganda antirrusa continuó. Se destacó en ella el que había sido antiguo confesor de Napoleón, Dominique Georges Frédéric Dufour de Prat, para quien Rusia es despótica, asiática y está hambrienta de conquistar Europa. 109. A la hoguera de la propaganda antirrusa acudieron a calentarse muchos nombres del estamento cultural, algunos inesperados. El estilo romántico y elevado de Gustave Doré se transforma en pura chabacanería en su Historia de la Sagrada Rusia, colección de imágenes que llevó a la imprenta en 1854, tan ordinarias y vulgares como los panfletos luteranos o los orangistas. Soldados luchando sin cabeza, borrachos barbudos, viejas de aspecto brujeril y otras caricaturas de este jaez componen el álbum de Doré. 110-2. No es el único. Se imprimieron otros muchos como Les Cosaques pour rire o Chargeons les Russes. Es urgente ridiculizar a los rusos con una urgencia directamente proporcional al miedo que inspira la posibilidad de que ganen la guerra. En este momento empieza a usarse en francés el adjetivo russe con el significado de taimado o astuto. Es palabra de uso corriente desde entonces. Frente a toda esta enormidad que venimos relatando, se levanta el reverencial respeto que Rusia ha mostrado siempre por la Europa occidental, y más específicamente por la cultura francesa. En la tercera década del siglo XIX, Gran Bretaña y Rusia comenzaron a tener roces alrededor del cada vez más desintegrado Imperio Otomano. Los rusos consideraron que era mejor apuntalar aquel imperio en descomposición que afrontar una guerra con las potencias occidentales, especialmente el Imperio Austrohúngaro y Gran Bretaña. Sabían que ninguna de las dos potencias aceptaría que ellos tomaran Constantinopla y se hicieran con el control de los estrechos. Así las cosas, era mejor dejarlo todo como estaba. Pero todos los intentos de los rusos por evitar un enfrentamiento armado fueron inútiles. Gleason reconoce que el estudio de la correspondencia diplomática demuestra que los rusos fueron sinceros en todo momento al explicar hasta dónde llegaban sus ambiciones. Todo esto lo demuestra la evidencia de los archivos rusos. Parece claro que los propósitos de Rusia fueron frecuente y honestamente expresados a los hombres de Estado y a la prensa británicos. 111. Hay que hacer un inciso aquí para explicar lo que suponía para Rusia renunciar a avanzar hacia Constantinopla y qué es la tercera Roma para los rusos. Si la conquista de esta ciudad por los turcos fue traumática para Occidente, lo fue muchísimo más para el cristianismo oriental. Los rusos habían recibido su fe de Bizancio y tenían un vínculo espiritual y afectivo grandísimo con la ciudad. La idea de la tercera Roma la sembró Constantino el Grande, que fue quien trasladó la capital del imperio a Constantinopla, a la que denominó Nueva Roma. Hay, por lo tanto, una primera Roma y una segunda Roma. Tras la caída de Constantinopla en 1454, pronto arraigó entre los rusos la idea de que Moscú era la tercera Roma. Hay una legitimidad dinástica en esta idea. El gran duque de Moscú, Iván III, estaba casado con Sofía Paleóloga, sobrina del último emperador. Iván podía, en consecuencia, reclamarse heredero de aquella dinastía, y así lo hicieron los sucesivos grandes duques y luego zares de Rusia. La recuperación de Constantinopla ha sido una idea siempre presente en la política exterior rusa, y renunciar a ello en el momento en que era posible demuestra gran capacidad de cesión y buena voluntad. Pero no fue suficiente. Este problema se vio agudizado por el hecho de que durante la mayor parte de este periodo, la política de Gran Bretaña fue, en lo principal, más provocativa que la rusa. Los británicos se afanaban en los Balcanes, en el Cáucaso, en Afganistán y Persia, y también en Constantinopla, Siria y Egipto, de manera mucho más eficaz que sus colegas rusos, y fue la esfera de influencia británica, no la rusa, la que se extendió.
Los hombres de Estado británicos insistieron en que sus propósitos eran defensivos, pero si los rusos hubieran apelado al criterio de los hechos, y no al de las palabras, que sus contemporáneos británicos usaron contra ellos, un juez imparcial hubiera fallado a su favor. 112. Ante la posible amenaza de un imperio rival, Gran Bretaña prefirió poner en marcha la poderosa maquinaria de la leyenda negra, una acción combinada de élites políticas e intelectuales, con la imprescindible colaboración de la prensa, con el propósito de envilecer la imagen del enemigo. Ya lo había hecho 3 siglos antes contra España en circunstancias históricas muy parecidas. La propaganda antiespañola creada por Gran Bretaña, no en solitario, tuvo un éxito arrollador durante siglos, a tal punto que ha llegado a convertirse en verdad histórica. Ahora la prensa inglesa, como antes el recién nacido clero protestante, sirvió como medio preferente para crear opinión. De hecho, el trabajo de Gleason sale en gran parte del estudio de las hemerotecas, especialmente la de The Times, que es el que lleva la iniciativa y lanza los estereotipos negativos, mezclando miedo y autocomplacencia, verdad y mentira, y luego es imitado por los otros periódicos hasta la saciedad. Los rusos no respondieron poniendo en marcha una maquinaria propagandística semejante. La clase dirigente británica insiste en que su política es defensiva y para ello hay que demostrar que el enemigo es agresivo y nos odia. El 18 de octubre de 1838 el Morning Herald, repitiendo la consigna de The Times, abría su artículo de portada con esta frase: "The policy of Russia has long been impregnated with the spirit of deadly hostility to England." Margaret Lamb explica: "So intense was this feelings that it was much more than the usual dislike of all that was strange and foreign." 113. Europa se llenó de panfletos vulgares sobre Rusia. Uno de los grandes hacedores de opinión pública fue David Urquhart. Su panfleto titulado England, France, Russia and Turkey tuvo un gran éxito. Urquhart dirigió varios periódicos. Uno de ellos, Portfolio, popularizó algunas imágenes sobre Rusia que tuvieron gran impacto y que todavía siguen usándose. La más conocida quizás sea la de un oso feroz alargando sus zarpas terribles sobre distintos lugares del mapa europeo, que se hizo frecuente en los periódicos ingleses. 3. John le Carré se vale de ella muchas veces en sus novelas. El estereotipo del ruso borracho, ignorante, bárbaro y ferozmente agresivo se expandió por toda la prensa europea y se hizo omnipresente en los países que contendieron en esta guerra e incluso en los que no lo hicieron, como España. Los rusos no solo daban miedo, estaban en el nivel infraeuropeo de la existencia. Su inferioridad moral les vetaba pertenecer al conjunto de las naciones civilizadas. La depravación de los imperios es un lugar común de las propagandas antiimperiales que persiguió a los romanos y persigue todavía a los españoles, a los estadounidenses y a los rusos. En el caso de los rusos no necesitan ni siquiera maquillaje. Keynes llegó a escribir que la violencia bolchevique era the fruit of some beastliness in the Russian nature, mezclada con cruelty and stupidity. 114. Habitualmente se considera, como ya señalamos, que la rusofobia nace oficialmente en Gran Bretaña en el siglo XIX. Nosotros insistimos en que su origen es muy anterior y se remonta a la Ilustración francesa. Es cierto, sin embargo, que muchos tópicos sobre Rusia antes de 1917 se popularizaron, aunque no se originaron, por efecto de la propaganda antirrusa fabricada en Gran Bretaña, la cual precisamente se halla en su periodo más expansionista. En la fabricación del ruso inferior y bestial se emplearon todos los medios habituales con los que nos vamos a ir familiarizando en este trabajo, sin que falten el relato de viajes y la falsificación. En 1877 el capitán Fred Barnaby hizo un largo viaje por el Imperio Otomano y Asia Central y escribió páginas que reflejan a la perfección los prejuicios contra los rusos de los británicos. 115. Ya nos hemos referido varias veces a la literatura de viajes y a su importancia en las leyendas negras. Es un proceso de autoalimentación. Estos relatos proyectan los prejuicios que ya se tienen y a su vez sirven para confirmarlos, pues se ve selectivamente aquello que coincide con los anteojos. Digamos que el viajero, turista ve lo que está preparado para ver y le sirve para afirmarse en lo que ya sabía. Es muy confortable porque consolida el sentimiento de superioridad previo, racismo, y convence de que se pertenece a una esfera de civilización superior. El capitán Barnaby murió durante una expedición británica en Sudán durante un tiroteo. Como comenta con humor Anatole Lieven, sin duda estaba intentando llevar la civilización cristiana a los sudaneses con la ayuda del rifle Martini, Henry, pero no se le ocurrió pensar que quizá los rusos estaban haciendo lo mismo en Asia Central con un rifle muy parecido. Barnaby tuvo 11 ediciones el primer año, 116. En 1854 se publicó en inglés Home Life in Russia, una manipulación, falsificación de la novela de Nikolai Gogol Almas Muertas. No se edita como una obra de ficción, sino que se suprime su autor y se engaña al público haciéndole creer que es un relato verdadero. La obra se presenta con el marchamo de testigo presencial, no inventamos nada, puesto que es un ruso el que lo dice. Es la misma razón por la que el éxito de Fray Bartolomé de las Casas ha sido inextinguible. Esta falsificación es un hito en la historia de la rusofobia y tuvo un éxito arrollador. En el prólogo, el editor declara que no se trata de una traducción sino que el texto le fue entregado directamente en inglés y que está tan plagado de errores que, evidentemente, es el resultado de la redacción de un ruso que escribe en inglés.
Además de esta mentira, el texto del gran novelista ruso es sometido a otras manipulaciones, se eliminan los párrafos que no eran adecuados al propósito buscado y se introducen otros. Aparece, por ejemplo, un narrador que no está en el texto de Gogol que no desaprovecha ocasión de recordar a sus lectores ingleses su superioridad moral con respecto a los rusos. 117. Los tópicos de la propaganda antirrusa se expandieron por el mundo entero. El australiano Sydney Morning Herald publicó una serie de viñetas de rusos barbados y grotescos con comentarios como este: esos horribles rusos vienen a echar abajo nuestras casas, a llevarse a nuestras mujeres y a hacernos esclavos, con sus asquerosos bigotes y barbas quieren condenarnos a vivir bajo la grasa y la pringue de sus barbas. La traducción es mía. En los periódicos australianos se discutía seriamente qué ciudad atacarían los rusos primero, Sydney o Melbourne. El miedo alcanzó tintes paranoicos y grotescos como el 8 de septiembre de 1854, cuando se produjo una explosión de gas completamente fortuita y la gente se echó a la calle aterrorizada al grito de que vienen los rusos. Los rusos nunca tuvieron intención de invadir Australia, cosa que era perfectamente conocida por las autoridades británicas. Este pánico a los rusos era el resultado de promover consciente y deliberadamente un estado de histeria colectiva por parte de las élites anglosajonas, un particular en el que tenían una larga experiencia. En una carta personal, el político australiano Robert Murchison escribió a un amigo suyo: te ríes y con razón del pánico que lleva a la gente de estas colonias a fortificarse contra los rusos, pero me he extendido en el asunto de la defensa de Sydney con el propósito de mantener lejos a vecinos más molestos que los rusos, en concreto a los franceses y a nuestros parientes, los americanos. 118. Marx y Bakunin, la eslavofobia y el racismo. Bakunin escribió: hay pocos rusos que ignoran hasta qué punto los alemanes odian a Rusia, y añadió: este odio es una de las más fuertes pasiones nacionales de Alemania. 119. Marx se refiere con frecuencia, por ejemplo, al nud ruso. En tiempos de la guerra de Crimea se populariza en alemán, inglés, francés, holandés y otras lenguas europeas el término nud para referirse a Rusia. El nud es un látigo típico de Rusia. Denominaba también al castigo que con él se aplicaba por determinados delitos. Durante el siglo XIX en varias lenguas de Europa, no el español, este término se usó como sinónimo de Rusia. Hegel y una parte del idealismo alemán negaban a los rusos cualquier contribución a la civilización europea y hasta el derecho a una vida independiente sin la tutela de los pueblos superiores. Era una forma ridícula de plantear la situación, en una Alemania dividida y mayoritariamente pobre, donde sobrevivían los últimos restos de esclavitud y servidumbre de la Europa occidental. Como Francia, la Alemania pre-unificada proyecta sobre Rusia sus enormes frustraciones históricas. Todas las leyendas negras arraigan y se alimentan de las partes menos nobles del ser humano, aunque su elaboración requiera de mecanismos de manipulación que son muy conscientemente manejados por los agentes que le dan forma en cada caso. Si se expanden y cunden con tanta facilidad es porque halagan el racismo consustancial a la especie en su versión más básica: para ser yo superior tiene que haber un inferior. Como esto es difícil de mostrar frente a pueblos que no son precisamente insignificantes en la carrera de la historia, la imperiofobia es una forma de racismo que requiere de una orquestación adicional, un andamiaje intelectual que alimente y reconforte a los pueblos con el ego dolorido. No debe por tanto extrañar que Karl Marx se aprestara a colaborar con David Urquhart en la campaña antirrusa del Free Press, uno de los periódicos de Urquhart, durante el bienio 1856-1857. A fin de cuentas, había heredado del idealismo alemán, y de Hegel, para más precisión, una rusofobia visceral. Esta siguió siendo una fuente constante de fricciones entre los revolucionarios en el periodo posterior a la Guerra de Crimea. Los choques entre Bakunin y Marx fueron especialmente intensos. Al alemán le preocupaba mucho el crecimiento del poder ruso. A mediados de abril de 1871, Bakunin publica en Ginebra la parte primera del Imperio Nuto, Germánico y la Revolución Social. Explica aquí que ese excelente patriota alemán que es Karl Marx cierra completamente cuando acusa a la influencia rusa de ser la causa de los males de Alemania, y que Marx debería haber empleado su inmensa erudición en comprender que Alemania ha producido, llevado y desarrollado históricamente en ella misma, todos los elementos de su actual esclavitud, pero sabe que Marx evitará decir toda la verdad sobre este punto. 120. Cuando Hitler proclame que hay que esclavizar a las razas eslavas, a los Untermensch del Este, no está creando ex nihilo ni inventando nada. Es confortable aislar al monstruo para negar todo vestigio de contaminación, pero estas ideas tienen una historia y un contexto, en ocasiones muy respetable. Houston Stewart Chamberlain, nacido británico y nacionalizado alemán, había asimilado las ideas de Gobineau sobre la desigualdad de las razas y había proclamado que, a fin de cuentas, el destino natural de los eslavos era ser esclavos. Con ello bromeaba sobre el origen de esta palabra en muchas lenguas de la Europa occidental. La palabra esclavo procede efectivamente de eslavo y fue a lo largo de la Edad Media suplantando el término latino servus por la afluencia de prisioneros esclavizados de este origen que se vendían en Europa, fundamentalmente a partir de rachias de germanos y sarracenos. Como los pueblos del sur de Europa, los eslavos eran el resultado de la degeneración de la raza aria por mezcla con otros pueblos inferiores.
Hitler como Gobineau Chamberlain están apartados en el círculo de los nombres malditos, pero muchos otros que compartieron sus ideas son adorados y venerados en nuestra Europa sin asomo de sombra o crítica. Su prestigio y su extraordinaria posición sociointelectual contribuyeron a legitimar ideas perversas, a hacerlas populares y creíbles. Nombres que todavía hoy despiertan nuestra más profunda admiración como Voltaire, Rousseau, Goethe, Fichte o Hegel compartieron ideas antisemitas, sobre la significación de los cráneos o sobre la natural inferioridad de los pueblos mediterráneos o eslavos. 121. Rusia hoy. Todos los imperios practican la autocrítica de manera más o menos inmisericordia. Los pueblos con el ego frágil no pueden permitirse exponerse de este modo. La autocrítica es una de las razones de que se mantenga abierta la meritocracia y razonablemente limpio un estado en proceso de crecimiento exponencial. Una parte sustantiva de la crítica de que se alimenta la imperiofobia la producen los imperiales mismos. Lo hicieron los romanos y los españoles y lo hacen los rusos y los estadounidenses. Quiere decirse que la autocrítica imperial es usada como herramienta propagandística por los pueblos enemigos o enemigo donde se produce la leyenda negra, no que esa autocrítica la produzca. La imperiofobia nace de la frustración y el orgullo herido, y estos son previos a los argumentos concretos, un repertorio muy limitado de tópicos, por cierto, que se usan para dotar de razones al prejuicio imperiófobo. Al menos desde el siglo XVIII los rusos se esfuerzan en un análisis minucioso y neurótico que pretende determinar cuál es el verdadero carácter de su nación y cuál debe ser su futuro acorde con ese carácter que no se deja definir. Naturalmente, el ruso cree que este sin vivir solo le pasa a él, y pone siempre ejemplos de cordura y equilibrio en otros países occidentales que le parecen menos convulsos y más serenos. ¿Qué es Rusia y cuál es su destino? Ha sido un tema recurrente en filósofos y escritores rusos. ¿Cuál es la razón de ser de Rusia en la historia? Es una de las cuestiones favoritas del filósofo Vladimir Soloviev, metafísica pregunta que también se hicieron Dostoyevsky o Solzhenitsyn. 122. Para Nikolai Berdyaev, la dualidad entre el este y el oeste es el nudo gordiano de las tribulaciones rusas, las cuales tienen una naturaleza excepcional, por la propia inconsistencia del espíritu ruso. Rusia no descubrirá cuál es su verdadero lugar en el mundo hasta que no resuelva este conflicto entre Oriente y Occidente. 123. El asunto es fascinante y da para una enciclopedia, pero lo que aquí nos interesa es resaltar los paralelismos. Galdós afirma en Zaragoza que el destino de España es poder vivir, como la salamandra, en el fuego. El ruso, como el español, cree las palabras del inglés o del francés y no mira los hechos, porque piensa que las palabras remiten a los hechos automáticamente. Zinovy Zinnik, periodista y novelista moscovita y autor del informe Censorship and Self, Alienation in Russia, 2005, dice que los rusos ya no saben quiénes son ni qué son, y por lo tanto les ofende cualquier intento por definirlos. El título del libro ya es lo suficiente significativo. Para este autor, los rusos se encuentran en un estado permanente de crisis de identidad. 124. Algunos autores, como García Cárcel, consideran que la leyenda negra en realidad no existe sino que es el resultado de la tendencia de los españoles a perderse en los laberínticos senderos sobre su identidad. También los rusos mantienen con ellos mismos una relación conflictiva y no por ese motivo se han inventado la rusofobia. Los rusos como imperio se cuestionan a sí mismos desde el principio. En tiempos de Catalina II las ideas hostiles a la guerra y a la expansión territorial circulaban libremente y en abundancia. 125. El hábito de la autoexposición y la manera torrencial en que los rusos tienden a mostrarse a sí mismos, lo mejor y lo peor de ellos, causa, principalmente entre los protestantes europeos, gran desasosiego. Es lógico, estos son educados en la idea de la contención y en el principio de que la buena educación exige velar cuidadosamente el interior de cada cual. Para Anatol Lieven resulta evidente que la rusofobia no procede solo de la hostilidad hacia la Unión Soviética en los tiempos de la Guerra Fría y considera que "It is also the legacy of Soviet and Russian studies within Western Academy". 126. Hay, por tanto, en el caso de los rusos ese componente de respetabilidad intelectual característico de los prejuicios antiimperiales en oposición a otras clases de prejuicios. Va ligado a la rusofobia desde la Ilustración. Este factor quedó diluido cuando en 1917 triunfó la revolución y Rusia pasó a ser la tierra prometida sin necesidad de llegar al más allá. Diluido pero no muerto. Vladimir Volkov llama rusofobia posmoderna a la que se manifiesta en Occidente desde 1991. 127. Volkov, no sin humor, se refiere a una auténtica ori de rusofobia que puede verse cada día en los medios occidentales, y explica esta eclosión de una nueva rusofobia como el resultado de los sentimientos mayoritarios de la clase mediática e intelectual que ha visto en la caída de la URSS y del comunismo un fracaso imperdonable de los ideales que reverenciaron durante decenios, de tal manera que no pueden aceptar más que una Rusia corrompida y decadente tras haber dejado de ser la tierra prometida de una nueva fe. Contra toda lógica, resulta que la imagen de Rusia ha empeorado, según las encuestas internacionales, desde el final del régimen soviético. Rusia es el miembro del G8 que tiene peor reputación, según datos de la prestigiosa International Gallup Organization. 128. Señala Vladimir Borsoven que Rusia aún se está recuperando de los agotadores años 90. Asombrosa recuperación.
Que un imperio que controla una quinta parte de la superficie terrestre cambie de religión y de sistema de gobierno sin estallar por los cuatro costados, y se retire de varios millones de kilómetros cuadrados conquistados sin provocar ninguna guerra, es una proeza que tiene pocos paralelos en la historia del mundo. Los rusos están acostumbrados a cifras y hechos colectivos que escapan por completo a la capacidad de comprensión del europeo medio. En 1991 Georgi Arbatov, consejero diplomático de Gorbachov, dijo una frase que se hizo célebre: «Vamos a haceros el peor de los servicios, os vamos a privar del enemigo». En respuesta a esto, el general Maisonneuve escribió: «El enemigo soviético tenía todas las cualidades del buen enemigo: sólido, constante, coherente. Militarmente se parece a nosotros y está construido sobre el más puro modelo Clausewitzian 129. Inquietantes, sí, pero conocidos y previsibles. Su desaparición debilita nuestra cohesión y convierte en inútil nuestro poder 130. Grandes verdades y un notable error: Rusia no ha desaparecido. Este hecho, que ha sido reiteradamente anunciado, vaticinio común al devenir de todos los imperios, está muy lejos de producirse. La muerte de Rusia ha sido profetizada, con disimulado alborozo, varias veces en los últimos siglos. Durante el reinado del zar Alejo I, 1645-1676, Europa Occidental definió, a fin de evitar guerras innecesarias, cuáles serían las zonas de expansión en el enorme cuerpo, supuestamente próximo a morir, de Rusia. La mayor parte correspondía, en justicia, a los suecos. Leibniz, que fue el que diseñó el plan estratégico, no tuvo en cuenta el nacimiento de Pedro y Rusia no solo no murió, sino que al final del reinado de Pedro, Suecia había dejado de ser una gran potencia y Rusia podía considerarse uno de los grandes imperios de la historia. Tras el fin de la guerra de Crimea 131, de nuevo se anunció la muerte de Rusia, o cuando no, una postración que la alejaría sine die de la primera división de la historia. Lo mismo se repitió tras la revolución de 1917 y la guerra civil, y tras la caída del comunismo. La crisis en Ucrania y Crimea de 2014 demuestra que Occidente ha vuelto a hacerse ilusiones y a creerse que Rusia ha muerto. Sin embargo, Rusia sigue estando ahí, viva y bien viva.